Muy buenas tardes, estimados compañeros y amigos de la Casa del Pueblo de Miraflores. En esta oportunidad, hoy 3 de diciembre, tenemos como invitado al ingeniero agrónomo Pablo Castillo Sánchez, un hombre de gran experiencia en el sector de la producción agrícola. Ha ocupado cargos muy altos, no solamente como asesor de personalidades que han ocupado ministerios, sino que él mismo también ha sido viceministro de Agricultura en el primer gobierno aprista. Con él vamos a tener el gusto de empezar estas reuniones, estos conversatorios, estas exposiciones sobre el tema el tema rural, el tema agrícola, el tema como lo estamos llamando hoy en día, que va a ser el primer ciclo de política agraria del Perú. Vamos definiendo, los apristas vamos definiendo y vamos a ir entrando en materia. Y para esta oportunidad, el título que le hemos elegido para la exposición de nuestro querido compañero y amigo Pablo Castillo es La renovación aprista en la modernización del agro. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias por la entrevista. Y bueno, vamos a empezar acá con el tema agrario, que es tan trascendental en esta época en la cual nosotros necesitamos consumir muchos alimentos, y el Perú los tiene, los posee. Es el país que tiene la mayor cantidad de microclimas, y eso ha permitido que se desarrollen en 200.000 hectáreas las exportaciones peruanas, que en este momento están en todo el mundo, los productos que salen de este país. Primero, yo quisiera arrancar con muchos temas que no lo desarrollan por temor, por prejuicios, como es tratar el tema en profundidad de la reforma agraria, el tema de la asociatividad, el tema de las cooperativas. Y han pasado 55 años desde que se dio la reforma agraria en la época de Velasco. Y requiere todo un planteamiento, porque ahora que estoy consiguiendo información, entrando en las diferentes instituciones que se supone deberían tener esto, aunque mucha información falta en el Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, vemos que se crearon en la época que se dio la reforma agraria con la famosa ley 11.716, se expropió 10.5 millones de hectáreas, y estas 10.5 millones de hectáreas, las haciendas se convirtieron en 1.200 empresas asociativas o cooperativas. Se crearon también 160 empresas de propiedad social, se dieron unas 5.000 millones de dólares que se perdió con estas empresas que no funcionaron, y sin embargo nunca se ha manifestado, se ha dicho, ni se ha mostrado la cifra del fracaso que fue la propiedad social. Entre el año 1970 y 1980 la productividad del agro se redujo en 17%, y de ahí hemos tenido que prácticamente es como desarrollar todos los proyectos nuevos de agricultura. Y según de las empresas que se crearon, según los estudiosos, tengo aquí una serie de nombres, pero voy a mencionar a uno de ellos, el doctor Marfillo, 659 empresas asociativas agropecuarias, solo existen 5 y el resto totalmente fueron disueltas o reestructuradas. Entonces, como vemos, es un problema serio que hasta ahora no salimos del asunto. Vemos ahora lo que fueron nuestras azucareras en la época cooperativa, hubieron una serie de cambios, y total que nuevamente ahora se ha creado un gran latifundio. Entonces, eso tenemos que analizarlo, contemplarlo, ver cuál es la solución, aunque ahora se supone que muchos de los cultivos que se desarrollaron o que no tienen esa capacidad, podemos hacer una renovación de cultivos para beneficio de las nuevas poblaciones que están en estas zonas, ¿no? En cuanto a la asociatividad, en mi opinión, desde el año 85 se han venido haciendo una serie de programas, pero que no han funcionado. ¿Por qué no han funcionado? Porque el Perú no ha desconfiado, pues. O sea, ha sido engañado muchas veces, y esto ha hecho de que no se crea en la asociatividad, no se crea en el cooperativismo. ¿Por qué? Porque siempre hemos visto pues, que uno o dos se queda de beneficio. Actualmente, por ejemplo, hay problemas en varias de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Y en las comunidades, en las cooperativas que se crearon en el agro también. Entonces, esto genera todo un conflicto
que deberíamos replantear y analizarlo, cuáles han sido las causas y cuáles son las soluciones para este tipo de asociatividad o de cooperativo que se quiere crear. La idea es, si ahora existen, en el caso de las comunidades campesinas que ocupan más de 24.7 millones de hectáreas versus 200.000 hectáreas que son en este momento que se dedican a la exportación, ¿cuál es lo más conveniente o cómo podemos desarrollar más esas áreas? Pero ¿cómo participan ellos? No pueden participar porque las comunidades son inalienables, inembargables, imprescriptibles. Entonces, ¿cuándo se va a cambiar eso? Porque no puede ser que se dediquen solamente al comercio de tierra. Las comunidades campesinas, como ven, ahora no existen playas. Toda la costa está totalmente cerrada. No hay playas públicas, todas son playas privadas. ¿Quiénes han vendido? Las comunidades campesinas, desde el norte hasta el sur. Entonces, eso es un gran problema. ¿Se va a resolver? ¿Cómo se va a resolver? ¿Qué posibilidades hay de mejorar esta situación para que el pueblo también tenga acceso al mar? No hay acceso al mar en este momento. Claro. Mencionas tú lo de la reforma agraria, el gran fracaso de la misma, con todas las empresas hoy en día fantasmas que han quedado en ese camino, ¿no? Y penosamente echaron por tierra las posibilidades de desarrollo de las mismas familias que conformaban la masa trabajadora, los trabajadores del campo. Porque ese letrero de que el trabajador ya no será explotado más por el rico feudal, que lo sabían seguramente, ¿no? Seguramente. Pero también he visto, con documentos en la mano en la ciudad de Cusco, liquidaciones de un tractor a un sol. Y el tipo de cambio, recordaremos esos años, era $1, 26 soles, ¿no? Y perdón, 42 soles que estaba en el 69, no. Sí, más o menos. Sí, saltó, sí. Claro, hubo la evaluación de $1. Estaba en 42 soles, $1. Y te pagaron un sol por un tractor Ford, un tractor de tiro para arado. Eso pues, criminal, ¿no? Criminal. Quienes aplicaron la reforma agraria no lo hicieron para repartir, digamos, la riqueza, sino para castigar y para criminalizar el hecho de haber sido propietario de una hacienda, ¿no? Tú de tener una hacienda eres un criminal. Entonces ahora eso para resarcimiento te expropio y te reparto la tierra a todos los trabajadores de tu latifundio. Ya, de tus 5.000 hectáreas se va a disponer acá, pero te reservamos 40. Pero sabes que nunca te la voy a dar. Hay que papeles, te entrego, nunca te la voy a entregar. Y quedaron así muchísimos. Muchísimos. En la Pampa de Anta, en Urubamba, en Piza, en toda la zona de Urubamba, de Cusco que he recorrido, en el año 2000 al 2002, me he encontrado con esta realidad. Es decir, los antiguos propietarios quedaron en nada, en pobreza. Por eso se habló mucho que muchos perdieron la vida porque preferían morir a ver cómo sufría su familia. No tenían ya herramientas, no tenían cómo también. O sea, la reforma agraria fue un acto criminal para mí, ¿no? Hay otros que consideran que será justa, no sé, ¿no? Sí, yo recuerdo mucho. Pero fue criminal para el país, porque perdimos ingentes cantidades de dinero, de ingresos de lo que provenían de la producción agrícola de aquellas épocas, ¿no? Y perdió el Estado con los pocos recursos que gastaba por diferentes medios, la pesca, la minería, ¿no? El petróleo que recién salía de la selva. Se perdió muchísimo dinero en tratar de financiar estas operativas, estas empresas de propiedad social que tú hacías referencia. O sea, la reforma agraria tal como la recibimos fue una vergüenza. Y más vergüenza todavía para el peruano es que te hayan entregado unos bonos de reforma agraria y al día de hoy no pueden ser compartibles. No puede recuperar ni siquiera eso. Ya no los terratenientes de aquella época, los propietarios, ¿no? Los emprendedores de aquella época, ya no lo pueden hacer ni los hijos. Y de repente ni los nietos. Pero los bonos están ahí y están a nombre de la nación peruana, del Estado peruano. O sea, es una burla más del Estado peruano. El Estado peruano, pregunto, es un Estado tramposo. Es el que no quiere pagar, el que le saca la vuelta, ¿no? ¿En qué vamos, no? Y el tema de cooperativas, sin embargo, sí, aquí en Perú, lamentablemente tienes toda la razón, no han funcionado, no han tenido éxito. Pero en Costa Rica sí son un éxito. En Israel son un éxito, porque es la mentalidad de la educación de quienes la conducen. Si hay gente honesta,
sí puede ser una buena forma. Así es. Pero caen en problemas cuando son impuestas. Y antes de la entrevista que estamos iniciando, recordábamos cuando las imposiciones, ¿no? Por decreto se declara la cooperativa tal cosa. Por ley. Por ley, decreto ley, todos son decretos ley, y hágase porque mi orden es caramba, sino porque tengo mis galones o mis estrellas. La imposición nunca funciona. Así es. Tiene que ser voluntario, que nazca de ti, querer hacerlo porque sabes que eso es bueno para ti, para tu familia y para tu país. De acuerdo a la información que estoy recabando, por ejemplo, de la empresa de propiedad social, en 1960 se gastó $5.000 millones. De aquellos años. Sí, de aquellos Estás hablando de 30 años. años. Sí. Fue una novedad. Esos 5.000 serían ¿cuánto? ¿Unos 30.000 millones hoy en día? Por lo menos. Y ninguna funcionó. ¿Dónde está la empresa de propiedad? ¿Y dónde está el dinero que se gastó en esa empresa? Nunca vio, que yo sepa, un preso, un detenido por esta situación. Entonces, esa es la triste realidad que pasa en estos países, que se olvida muy rápido los hechos, esto es un hecho histórico, pero sin embargo poco se conoce, ¿no? Eso es importante a esta nueva generación, analizar, estudiar con ellos y ver cómo podemos mejorar el sistema productivo de Perú. De eso se trata. Como nosotros me parece interesante, Fernando, la idea de que tú me hayas convocado. Claro, mi experiencia de campo, he estado más de 40 años, soy ingeniero agrónomo y he recorrido muchas partes del país. Estoy en el extranjero, he estado en el extranjero asesorando a empresas, entonces eso me ha permitido a mí tener una visión clara. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en Mossoró, en Brasil, en Sao Paulo, la hectárea cuesta 500 soles? Y sin embargo, tú acá, una hectárea te cuesta más de 5.000 soles, más de $5.000, perdón, en los proyectos de irrigación que se han producido. Entonces, esos contrastes son los que, ¿por qué? ¿No? Entonces, eso tenemos que analizarlo en profundidad, porque tenemos que hay más o menos 26 millones de hectáreas que están disponibles, pero están en manos de las comunidades campesinas. ¿Cómo hacemos para resolver ese problema, no? Claro, eso es importantísimo, pero tú mencionabas algo que querías desarrollar, mencionaste la interferencia, ¿puedo decirlo?, de las ONGs, o la presencia de las ONGs en el campo. Correcto, o sea, todo el mundo habla de las ONG, muy bien, ambientalistas que protegen la forestación, que hay que evitar el desarrollo de las erosiones del suelo, en fin, una serie de cosas, pero eso es, entre comillas, lo que busca es información. He estado analizando el análisis de política agraria que estoy realizando, que ellos tienen, por ejemplo, mapeado todo el Perú, saben cuántas comunidades existen, saben qué tienen, qué recursos naturales tienen, qué posibilidades hay de poder desarrollar hidroeléctricas y poder desarrollar acuacultura. Entonces, de tal manera que alguien quiere interesar, no le crean obstáculos o no dejan que entre a esos sitios, o ya no tildan de querer estar depredando la tierra de la comunidad, ¿no? Entonces, ese tipo nadie las controla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué política vamos a desarrollar para ver? Está bien que vengan a ayudar, pero no que vengan a utilizar o a beneficiarse de los recursos naturales que todavía tenemos. Claro, ese es un reto de ordenamiento de la cooperación internacional. No por recibir un poco de dólares libres de libre disponibilidad de las empresas extranjeras, podemos permitir el abuso con sus políticas impuestas, ¿no?, de imposición aquí. Sí. Bueno, y siguiendo con el análisis que estoy realizando, porque recién estoy en una etapa de investigación, ¿no? Entonces, que ahora con las nuevas inteligencias artificiales que hay, que es fácil, rápidamente uno encuentra la información, y es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, si me permite, Fernando, otro de los temas que quería tratar es que yo lo titulo Rompiendo Paradigmas y mitos que hay en la agricultura y que mucha gente no los quiere tocar, ¿no? Entonces, hemos visto lo de la reforma agraria de sustentabilidad, y acá tengo otro tema también que se llama agricultura familiar. Les da vergüenza, parece que en esta última 3 décadas decir que es una agricultura campesina. Ya no, se han olvidado ese nombre. Campesino no existe.
Ahora tenemos una agricultura familiar. ¿De dónde viene el nombre ese? Los organismos internacionales también dentro de lo que llaman el globalismo, ya se han olvidado de que ya está en un ascenso social. Y no es cierto, pues, porque el agricultor necesita, el campesino, todavía el campesino, vive del campo, ¿no? Aunque estaba revisando alguna información que me dice que solamente el agricultor recibe el 25% de sus ingresos provienen de la agricultura. Todo el resto del ingreso de una parcela viene o trabaja en mototaxi, o se va a cosechar productos de agroexportación, o trabaja de otra actividad que no es la agricultura. Pero sin embargo eso no se menciona. Hablan de la agricultura familiar, como si fuera la familia la que... Y no es así, pues cada vez más bien el campo se está despoblando. Exactamente. Entonces, es uno de los temas que hay que analizar. ¿Cómo hacemos para que ese pequeño productor, me acuerdo que en la época de Toledo o Llanta, salió un ministro que decía, el Perú hace agricultura de macetas? O sea, tremenda ignorancia cuando no es criticar, sino cómo doy solución a ese tipo de problemas, cómo abordo el tema del minifundio. Y el tema del minifundio es importante. Hoy, por ejemplo, dentro de lo que estoy desarrollando, si bien es cierto, las grandes empresas ahora están desarrollando sus productos de agroexportación, pero ¿cómo le integras a estos pequeños productores, por ejemplo, por áreas, por zonas? Haces una zonificación de cultivos y vas a permitir que los pequeños productores puedan participar. ¿Cómo? Asociándose al empresario agrario, y que el empresario agrario, dentro de su responsabilidad social, las integre, haciendo una cadena productiva. Por ejemplo, yo siembro arándano, ya tú tienes una hectárea, media hectárea o un topo, como es en Arequipa. Yo te doy la asistencia técnica, pero tú me provees de producto. Y, hermanito, salimos afuera al exterior y te pago el precio que me están pagando a mí. Y no abuso pagándote una miseria por la que tú a veces siembras mal, con insecticidas, con exceso de agroquímicos, en fin, ¿no? Eso es un poco la idea de que, rompiendo estos mitos y paradigmas que existen en la agricultura, que no hay que meterse con el campesinado, no hay que meterse con la agricultura campesina, ¿no? Hay que dejarlo que ellos se desarrollen. ¿Cuándo se van a desarrollar? Es imposible. Si cada vez nuestra educación está peor. Entonces, la única forma es que tú tienes que integrarlo, ¿no? Todas estas ideas están saliendo porque cuando uno va profundizándose, vemos lo que nos ha pasado, vemos lo que se viene, ahora que hay una modernización. Ya entró la robótica en el campo. Yo he estado en Estados Unidos hace poco tiempo y me sorprende, pues, cuando Bill Gates dice, ha comprado 360.000 hectáreas, o sea, más de estas 200.000 hectáreas que tiene para exportación, y va a poder desarrollar los productos que quiera. Y cuando le preguntaron, ¿y de dónde va a conseguir trabajadores? No hay problema, no problema. La robótica, o sea, ya robots que cosechan, que cultivan, que producen y que no te pegan. Que riegan y dosifican la cantidad de nutrientes que requiere el piso. Yo me quedo sorprendido, por ejemplo, que yo estudié un curso de control de maleza en un trimestre. Hoy ya no, hay una máquina que viene y te identifica y con rayos láser te elimina la mala hierba. Entonces ya no, yo me tenía que aprender todas las malas hierbas que existían para poder identificarlas. Ahora ya no, como la tecnología va evolucionando, te va desarrollando. Hoy un dron en el campo te dice si le falta agua, qué requerimientos de nutrientes necesita, en fin. Es inmensamente el desarrollo que se está... Y hay que seguir aprovechándolo. Eso no elimina nuestra posibilidad de desarrollo como ser humano, más bien enriquece. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Ahorita todavía nuestra costa es un invernadero natural, como hace 40 años se viene diciendo, pero se va a acabar. Todavía los ríos se van, fluyen al océano, no hay reservorio, no hay cosas que se puedan acumular esa agua para la época que no la tenemos. O sea, todavía estamos en un primitivismo, ¿no? Y es responsabilidad también de los empresarios que deberían participar en eso, no, quiere que todo le dé el Estado, ¿no? Entonces, esos son los análisis, los pros y los contras que tenemos que ver. Yo creo que tenemos que hacer un equilibrio, tanto al empresario que invierte, porque cuesta invertir en la agricultura, pero también, pues, si el Estado te da tantas facilidades, tú tienes que cumplir con una responsabilidad social de integrar a aquellos pequeños y medianos productores. El 80% de la población nacional reside en las ciudades, el 20% en el sector rural, probablemente. Ese despoblamiento
marcadísimo hoy en día. Sin embargo, en 1960, ¿no? El gobierno de Prado, todavía estamos en el gobierno de Prado, era a la inversa, prácticamente. Era 30 en las ciudades, 70 en el campo. Y había bonanza. Tú no veías pobreza. Veías gente sin, alguna gente necesitada, porque venía a la ciudad y quedaba sin oportunidad laboral. Pero es que cuidaron su raíz. No, el campo no creció el desarrollo de la ciudad, pero si nosotros convirtiera nuevamente, ¿no? Viéramos como desarrollo el campo, el sector rural, le diéramos las comodidades que aquí tienes, cuáles son conectividad, infraestructura, nuestra comunicación, conectividad, me refiero a todos los servicios, energía eléctrica, no estoy pidiendo agua, desagüe, por Dios, que tengan como esa ridícula en los años de Fujimori, que hacían las visitas a los pueblos de la selva, y fíjese cómo viven la reportera señalando con el camarógrafo, viven sobre camas que eran de carrizo, bueno, carrizo no de ramas, que es su cultura, es su vida, ellos están acostumbrados así, nacieron así, viven así. No, le quería que le pongamos un colchón de 6 pulgadas, ¿no? El paraíso, ¿sabe Dios? Es decir, esa mentalidad, esa forma de medir, ¿no? La pobreza de ellos, comparándolo con la de la ciudad, indudablemente, pero de pronto el cacique de ahí es el hombre más rico de todo el pueblo, ¿no? 1000 personas que todos viven tranquilos, no les falta comida en el plato, no les falta qué pescar ni qué cazar, viven tranquilos, felices, ¿no? Tienen una educación, saben el ABC, saben sumar, restar, eventualmente tienen manejo informática porque lleva un teléfono o una tablet, o sea, sí se adapta, pero no les pida porque viven en una casa de concreto, ¿no? Con intercomunicación, en fin, tanta cosa interna, moderna de una ciudad. Ellos tienen su estilo de vida. Claro. Hemos malogrado al campo al pretender esa conversión. Gracias. Y ellos se han perdido cuando creen que el futuro del mundo es vivir en la ciudad. Lo hemos despoblado, sigue muy lejos. En Mala, 2018-2019, un estudio que estamos realizando con la Fundación con Valle del Arco Iris, que tú recordarás que es el emprendimiento ya tiene ya 30 años, que encontramos, ¿no? 2.400 hectáreas bajo riego, ¿no? O río, y bueno, como le decimos, en secano, ¿no? Sí, claro. Y bueno, 1.800 son de manzana, la manzana nacional, claro. Sitio de origen, pero la costumbre de la gente ya es mayor, lo que queda ya no producen ellos. Eso de que están en su lote de 2.500 o de pronto un poco más de metraje, tienen sus centenares de plantas, ellos no la cultivan. Sí. Ellos se dedican al comercio, el señor se dedica al comercio y lo que hace es alquilan por planta. Sus 20, 25 soles por planta, por temporada, por cosecha. Y no se preocupan de nada más. ¿Quién alquila? Un mayorista. Sí. El mayorista que está en las afueras de Mala, tiene su personal, hace la revisión, el riego oportuno, la poda oportuna y el manejo de plagas, que de suerte hay control de SENASA, aunque me mata un poco las abejas, pero ahí estamos. Sí. ¿No? Y el propio propietario ya no le echa mano a sus plantas, es el otro, es el emprendedor, el que ve con visión de futuro, el que tiene no un camioncito, ya tiene 3, 4 camioncitos y tiene pues personal que dependen de él porque caramba se le da trabajo para la cosecha, para el mantenimiento, para el manejo de las plantas. Entonces la gente está perdiendo cultura rural, cultura de productora agrícola, productor rural. Está perdiendo eso, lo estamos perdiendo porque estamos empoderando tanto las ciudades como si fuese la única forma de vida. ¿Y quién nos va a alimentar? ¿Quién alimenta al pueblo? Y mencionamos hace un momento cuál es el gran problema de China con sus 1.400 millones de habitantes. China no produce tanto como para alimentarse. Por eso requiere el comercio internacional, requiere de otras fuentes como Perú y Sudamérica en conjunto para recursos minerales, energéticos y de alimentación. Fíjate, te tocó un tema interesante y yo podría agregar lo que es el ecoturismo, el agroturismo, que en otros países se ha desarrollado. O sea, tienen una cabaña, crían sus animalitos
y pueden tranquilamente, mucha gente está interesada en estar en la ciudad y no aprovechan esa actividad de poder desarrollarla. Tampoco desarrollar acá el agroturismo. En otros sitios sí se puede desarrollar. Otro tema que es importante también es ver el uso de los desechos. Si estamos exportando en 200.000 hectáreas, por lo menos el 10% de producto se queda, no se procesa, o bien salió de mala calidad, más chiquito, no reúne los estándares requeridos. ¿Qué se hace con ese producto? Se pierde. La idea es industrializar para los comedores populares, para ingresar a estos programas que tiene Ica y Guarda, hay una serie de productos. Lo que pasa es que hay que procesarlos y nadie lo está haciendo. Nadie está utilizando los productos nutracéuticos, ¿no? Las universidades, por ejemplo, existe la Universidad Agraria, pero existen 20 agrarias a nivel nacional. Pero cada una investiga a su manera. No es una que lidere y que integre y que permita hacer, si hay una universidad agraria en la selva, ok, tú vas a hacer tal y cual producto. Una universidad en Ayacucho, tal y cual productos que existen en la zona, y integrarlos y poder hacer investigaciones en conjunto. No es cada uno quiere hacer por su cuenta. Entonces, es un poco lo que tenemos que hacer, un programa de reestructuración, de ver cómo la Universidad Agraria puede mejorar y elevar el nivel de los agricultores, del campesino, del productor agrario. Hay que cambiar realmente, como bien dice Pablo, la mentalidad y sacarle el jugo hasta el último rastrojo de la producción del campo. Es decir, lo que produce el campo, no es, el 100% es bueno, el 80% es altamente comercial, como bien lo dice. Y hay un 10 o 20% de desecho natural, ¿no? de residual de la producción. Pero eso pues multiplica por la cantidad de kilos que te produce una hectárea y multiplícalo por 200.000 hectáreas, sí, que es lo que producimos para exportación. Claro. ¿Cuánto más es que no se exporta de las que están en producción? Claro. O sea, el problema de Perú es que mucha gente come mal, ¿no? Porque no tenemos buena logística, no llega a tiempo el producto, no llega con la transformación necesaria. Y la papaya llega, caramba, a precio de remate acá en Lima porque ya está madurando en el camino, ¿no? Es decir, cuando podríamos tener plantas de frío en la selva. Falta infraestructura. Falta infraestructura en todo nivel. Y nos falta educación. Y perdimos eso cuando el presidente del Partido de Acción Popular ganó las elecciones, ya sabemos de qué manera, el año 63, y con respaldo de quienes, lo sabemos, ¿no? De los uniformados de aquella época, e impidieron el acceso a la presidencia de la República de Víctor Raúl de la Torre. De ahí perdimos porque entregaron justamente educación a los camaradas, a los comunistas. Y así como entregaron también salud, los dos ministerios claves para el desarrollo de una nación. Y eso estamos padeciendo hasta la fecha. Sí, coincidimos en que hay que reformular todo lo que es el Estado peruano y la de política agraria, hay que redefinirla. Y creo que esta ha sido una primera oportunidad que podemos hablar de esas cosas, ¿no? Con la soltura que nos caracteriza a compañeros de largas batallas que hemos luchado en el tema de proveer trabajo a gente de nuestro entorno, ¿no? Contratar personal calificado, a Dios gracias, ha habido esa oportunidad de hacerlo y de seguir haciéndolo. Esperemos que podamos seguir haciéndolo por muchos años más. Sí, por supuesto, hay muchas cosas que, claro, por el tiempo no hay todavía, y por también me agarraste porque no he venido preparado, simplemente algunas ideas. Tremendo chispazo, ¿verdad? Ya, cuando quiera, puedo preparar una exposición para hacerlas. Te comprometo y hacer un panel de debate, ¿no? Porque nadie tiene la razón. Te comprometo para hacer una exposición en unas semanas. No, todavía estás a tiempo, estamos en Lima. Estás en Lima, así que aprovecho tu presencia para invitarte nuevamente a una segunda fecha de este primer ciclo de política agraria de Perú, y en esta oportunidad que hemos tenido para manejar la idea de la renovación amplista en la modernización del agro. Claro, tenemos industrialización, los productos nutracéuticos, los productos que son buenos para la salud, todos los productos nativos, en fin, hay tantas cosas para conversar. Y en el tema rural, del sector rural, descubrir toda nuestra historia. Así es. Tú sabes que en el Valle de Mala hay 111 restos arqueológicos prehispánicos, claro, sí, que pretendemos ponerlos en valor poco a poco en convenio con la agroturismo. Ahí entraba el tema del agroturismo. Pablo, muchas gracias por tu visita. Ha sido un gusto. Mil gracias por
por habernos enriquecido con algunos datos interesantes y traernos a memoria los errores que cometieron nuestros antiguos gobernantes, que entraron por la fuerza, entraron por la ventana con el apoyo de las armas, y bueno, cosas que ya no se deben repetir y que no debemos permitir de ninguna manera nosotros, ¿no? Así que esperemos rectificar y señalar, ir marcando el campo. Marquemos el campo nuevamente. Creo que se necesita. Muchas gracias, Fernando. Gracias por el interés. Gracias, amigos. Hasta la próxima oportunidad. Un abrazo fraterno a todos ustedes y muy especial hoy, 3 de diciembre, Día Internacional del Médico. Muchas gracias.